Muy buenos días, les saluda Marina Villalba, actuaria del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Canindeyú. Iniciamos la transmisión del sorteo ordinario de expedientes. Doy inicio al acto con la lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 8 días del mes de febrero del año 2024, en presencia del miembro del Tribunal de Apelaciones en lo penal, magistrado Ramón Trinidad Zelaya, ante mí la secretaria autorizante, a efecto de realizar el sorteo de expedientes en estado de resolución a fin de determinar el orden de votación de las cuestiones sometidas a la decisión de este tribunal. El resultado es el siguiente. El primer expediente a ser sorteado está caratulado Recurso de queja por recurso denegado interpuesto por el abogado Roberto Carlos Penayo García en los autos Unigranos S.A. contra Julio Augusto Brasil Weber y otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Sortada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sortada la bolilla número 3, le sigue en orden de votación la doctora Edith Martínez y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Recurso de queja por retardo de justicia interpuesto por el abogado Osvaldo Ramírez en los autos. Regulación de honorarios profesionales del abogado Osvaldo Ramírez Valdés en el expediente Amán Agrícola Ganadera S.A. sobre mensura judicial. Ingresamos al bolillero las bolillas número 2 y 3 que identifican a los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez y excluimos la bolilla que identifica al doctor Gustavo Brites en razón de que ya fue sorteado como propinante en el expediente anterior. Sortada la bolilla número 2, el propinante es el magistrado Carlos Domínguez. Sortada la bolilla número 1, el segundo lugar corresponde al doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Recurso de queja por retardo de justicia interpuesto por el abogado Joel Rebollo en los autos. Incidente de regulación de honorarios del abogado Joel Rebollo en los autos. Amada Noemí Caballero contra Elías Mencia sobre ejecución de resolución judicial. En este expediente resulta automáticamente propinante la doctora Edith Martínez. Sorteamos el segundo y tercer lugar en orden de votación con las bolillas restantes. Sortada la bolilla número 2, en segundo lugar corresponde al doctor Carlos Domínguez. Y el tercer lugar corresponderá al doctor Gustavo Brites. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado Zuly Teresa González Pessoa contra Cristian Osmar Flecha sobre el reconocimiento de unión de hechos. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Sortada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sortada la bolilla número 2, el segundo lugar corresponde al doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente está recaratulado Distribuidora Camiara contra Empresa SDR Construcciones sobre demanda de cobro de guaraníes. Ingresamos al bolillero las bolillas número 2 y 3 que identifican a los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez y excluimos la bolilla número 1 que identifica al doctor Gustavo Brites. Sortada la bolilla número 3, la propinante es la doctora Edith Martínez. Sortada la bolilla número 1, el segundo lugar corresponde al doctor Gustavo Brites y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Héctor Fabián Morán contra Tierra y Techo Sagrada Familia de Salto del Guairá sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. En este expediente resulta automáticamente propinante el doctor Carlos Domínguez. Sorteamos ahora con las bolillas número 1 y 3 que identifican al doctor Gustavo Brites y la doctora Edith Martínez el segundo y tercer lugar en orden de votación.
Sorteada la bolilla número 1, el segundo lugar corresponde al doctor Gustavo Brites y el tercer lugar a la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado Regulación de honorarios profesionales de los abogados Cirley María del Rosario Segovia Vázquez y Carlos David Cardoso Jara en los autos Luis Roberto Martínez y otros contra la sucesión del señor Rubén Bernabé Silvero Vargas sobre el reconocimiento de filiación post-mortem. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Dada la bolilla número 3, la propinante es la doctora Edith Martínez. Dada la bolilla número 1, el segundo lugar corresponde al doctor Gustavo Brites y el tercer lugar al doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Glíceris Demetrio López Aguilar contra Daisy Raquel Báez Bordón sobre disolución de la comunidad conyugal. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1 y 2 que identifican a los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez y excluimos la bolilla número 3 que identifica a la doctora Martínez en razón de que ya fue sorteada como propinante en el expediente anterior. Sorteada la bolilla número 2, el propinante es el doctor Carlos Domínguez. Sorteada la bolilla número 1, el segundo lugar corresponde al doctor Gustavo Brites y por último la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente está caratulado Julio César Arias Zamudio contra Eulogia Segovia de Vera sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. En este expediente resulta automáticamente preopinante el doctor Gustavo Brites como consecuencia del resultado de los sorteos anteriores. Sorteamos ahora a quienes corresponderán el segundo y tercer lugar en orden de votación. Sorteada la bolilla número 2, el segundo lugar corresponde al doctor Carlos Domínguez y el tercer lugar a la doctora Edith Martínez. El siguiente expediente caratulado DD y JJ Rolón Sanabria sobre asistencia alimenticia. Ingresamos al bolillero las bolillas número 1, 2 y 3 que identifican a los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez respectivamente. Sorteada la bolilla número 3, la preopinión corresponde a la doctora Edith Martínez. Sorteada la bolilla número 1, el segundo lugar corresponde al doctor Gustavo Brites y por último el doctor Carlos Domínguez. El siguiente expediente está caratulado Incidente de verificación de crédito de la empresa Agrofértil S.A. en los autos Dinacir Alberto Moselín y otros sobre convocatoria de acreedores. Ingresamos al bolillero en las bolillas número 1 y 2 que identifican a los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez y excluimos la bolilla número 3 que identifica a la doctora Martínez, ya sorteada como propinante en el expediente anterior. Sorteada la bolilla número 1, el propinante es el magistrado Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de opinión el doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Edith Martínez. El expediente siguiente está caratulado Incidente de verificación de crédito que promueve Banco Ríos AECA en los autos Gilmar Antonio Leandro sobre convocatoria de acreedores. En este expediente, como consecuencia del resultado de los sorteos anteriores, resulta automáticamente propinante el magistrado Carlos Domínguez. Sorteamos con las demás bolillas los miembros a quienes corresponden el segundo y tercer lugar en orden de votación. Sortada la bolilla número 3, el segundo lugar corresponde a la doctora Edith Martínez y por último el doctor Gustavo Brites. El último expediente a ser sorteado está caratulado Recurso de queja por recurso denegado interpuesto por el abogado Abelino Argüello bajo patrocinio
en los autos ejecución de sentencia en el juicio regulación de honorarios profesionales de la abogada Ramona Verón en los autos Mario Lovera y Avelino Argüello contra Ramona Verón y otros sobre inicio de juicio de regulación de honorarios profesionales extrajudiciales. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica al magistrado Gustavo Brites, la bolilla número 2 que identifica al autor Carlos Domínguez y la bolilla número 3 que identifica a la magistrada Josefina Gunset, miembro ad hoc. Sorteada la bolilla número 1, el preopinante es el magistrado Gustavo Brites. Sorteada la bolilla número 2, le sigue en orden de votación el doctor Carlos Domínguez y por último la doctora Josefina Gunset. Pasamos al sorteo de jueces para la sustitución de miembros del Tribunal de Apelaciones Multifuero con magistrados del Tribunal de Apelación en lo Penal. El expediente a ser integrado está caratulado Pablo Báez Coronel contra María Raquel Ayala González sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ingresamos al bolillero, la bolilla número 1 que identifica al magistrado Ramón Trinidad Zelaya y la bolilla número 2 que identifica a la magistrada Luz Torres. Sorteada la bolilla número 1, pasa a integrar el tribunal en estos autos el magistrado Ramón Trinidad Zelaya. Procedo a realizar el sorteo de integración del Tribunal de Apelaciones en lo penal con miembros del Tribunal de Apelaciones en lo civil, comercial, laboral, de la niñez y de la adolescencia de Saltos del Guairá para la conformación integral en el expediente caratulado causa número 402 del año 2022, Ministerio Público contra JRS sobre supuesto hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. Procedo a ingresar al bolillero la bolilla número 1 que identificará al magistrado Gustavo Brites, la bolilla número 2 que identificará al magistrado Carlos Domínguez y la bolilla número 3 que identificará a la magistrada Edith Martínez. Del sorteo realizado, extraje la bolilla número 1, consecuentemente queda integrado al expediente enunciado como miembro del Tribunal de Apelaciones en lo penal el magistrado Gustavo Brites. Con lo que damos por concluido el acto, previa ratificación de su contenido, firma el magistrado presente, ante mí certifico y doy fe. Sin más que agregar, finalizamos también esta transmisión. Muchas gracias.